con el transcurrir de las semanas. Me ocupa hablar entonces de glomerulopatías. He considerado titular la charla La perspectiva del internista, teniendo en cuenta de que más allá de disertar en torno a aspectos específicos de estas entidades, mi intención es tratar de proporcionarles esos elementos que nos permitan abordar de una forma un poco más estructurada y precisa a estos pacientes. Y en ese sentido empezamos con la definición y hablar de glomerulopatías implica hablar de un espectro amplio y heterogéneo de entidades que se van a caracterizar por un compromiso bien sea estructural o funcional del glomérulo. Y en general, estas glomerulopatías pueden ser localizadas cuando el daño está estrictamente confinado al riñón o bien pueden enmarcarse en un contexto de afectación sistémica. Ellas pueden ser primarias o secundarias. Por ejemplo, podemos tener glomerulopatías membranosas en donde hay antígenos frente a ese receptor de anticuerpo antifosfolipasa 2, pero podemos tener la misma glomerulopatía membranosa asociada a algunas entidades de carácter sistémico habitualmente relacionadas a neoplasias de estirpe hematológico. Pueden ser congénitas, como ocurre en el contexto de los pacientes con síndrome de Alport y algunas variantes de IgA y de focalis segmentarias, o bien pueden ser adquiridas relacionadas a procesos inflamatorios, infecciosos, neoplásicos, pueden ser agudas o crónicas o pueden ser asintomáticas o sintomáticas. Y esta infografía probablemente se constituye una de las más importantes de la presentación, es que conforme a la estructura anatómica glomerular que se ve afectada, asimismo será el fenotipo de presentación clínica que tenga nuestro paciente. Y en ese orden de ideas, si el compromiso es mesangial, lo más probable es que desde el punto de vista clínico nuestro paciente presente hematuria. Si el compromiso es de los capilares glomerulares, lo más probable es que el paciente presente síndrome nefrítico. Este será el sello distintivo de algunas entidades glomerulares vasculíticas con afectación renal. Si el compromiso es de la membrana basal, el espectro será un poco más amplio, irá desde hematuria hasta hematuria con proteinuria, conforme si el compromiso es de la membrana delgada, gruesa o deforme. Y si el compromiso es de los podocitos o de los procesos podocitarios, lo más probable es que mi paciente clínicamente presente síndrome nefrótico. Y esta imagen, pues, constituye una imagen desde el punto de vista histopatológico, pero para efecto de una mejor comprensión de la charla vamos a ir definiendo estos conceptos y en ese orden de ideas hablaremos de que una glomerulopatía es global, difusa, perdón, cuando el compromiso de los glomérulos es por encima del 50%. Y hablaremos de que la glomerulopatía focal, cuando el compromiso de todos los glomérulos es inferior al 50%. Y hablaremos de que la glomerulopatía es global cuando el compromiso de un glomérulo en específico es por encima del 50%. Y hablaremos de que la glomerulopatía es segmentaria cuando el compromiso de un glomérulo es inferior al 50%. Hay otros conceptos que son pues también histopatológicos, pero que de alguna forma serán importantes porque implica cronicidad en nuestro paciente. Y en ese sentido, podemos encontrar desde el punto de vista histopatológico proliferación, y en este caso va a haber proliferación en cualquier estructura del glomérulo en donde haya celularidad, fundamentalmente extracapilar, mesangial o endocapilar. Podemos tener presencia de cicatrices a nivel renal y podemos tener de la misma forma atrofia tubular, fibrosis intersticial, esclerosis glomerular o podemos tener calinosis. Todos estos cambios que desde el punto de vista patológico, en el momento en que nos lo reporten, van a indicar cronicidad y pueden vaticinar mal pronóstico renal en nuestro paciente. Desde el punto de vista epidemiológico, esta va a ser bastante variable y va a depender de algunos aspectos como el área geográfica que se evalúe, pero en la gran mayoría de series y de registros, como en este londinense que incluyó más de 2.000 biopsias, podemos apreciar cómo la nefropatía por IgA dentro del grupo de las primarias constituye la más frecuente, seguida de la focal y segmentaria y un poco más abajo la glomerulopatía membranosa. Y dentro de las glomerulopatías secundarias, la nefritis lúpica es una de las más importantes, seguida de la nefropatía diabética y la glomeruloangioesclerosis hipertensiva. Y esta es una caracterización clínica y histopatológica publicada en la Revista Colombiana de Nefrología, que incluyó aproximadamente 300 muestras entre el año 2002 y 2017, y en donde podemos apreciar que, digamos, esos fenotipos que condujeron en mayor proporción a la realización de biopsias en nuestro paciente fue el curso de enfermedad renal crónica de etiología no clara,
seguida de la proteinuria no nefrótica y posteriormente el síndrome nefrótico. Pero cuando nos vamos al análisis por subgrupo en aquellos pacientes que tenían edad mayor o igual a 65 años, fíjense cómo por lejos fue el síndrome nefrótico lo que condujo a realización en biopsia en nuestros pacientes, seguida proteinuria no nefrótica y posteriormente lesión renal aguda sin mejoría. Y cuando nos vamos a evaluar cuáles fueron las glomerulopatías más frecuentemente documentadas, la nefropatía por IgA en este estudio constituyó la principal, aproximadamente el 20%, seguida de la nefropatía hipertensiva, aproximadamente un 18%, y posteriormente la glomerulosclerosis focal y segmentaria, constituyendo un 15% de los casos, un poco más abajo la glomerulopatía diabética, y esto probablemente relacionado con el hecho de que no a todos los pacientes con glomerulopatías diabéticas o con síndromes, digamos, de presentación glomerular clínica sugestivas de que sea la diabetes la razón, pues biopsiamos a estos pacientes. Y un enfoque quizá estructurado que nos permita acercarnos a estos pacientes implica la realización de estas preguntas. Y en ese orden de ideas, la primera pregunta sería si tenemos o no elementos de la historia clínica y del examen físico que nos sugiera enfermedad glomerular. ¿Cuál es el síndrome de presentación glomerular que tiene nuestro paciente? Si tenemos datos clínicos relevantes para establecer una correlación clínico-histopatológica, evaluar la utilidad para clínicos adicionales y las imágenes, y finalmente si tenemos o no un diagnóstico etiológico y si nuestro paciente precisa la realización de biopsias. En torno a esos elementos de la historia clínica, pues el edema será importante, y en este orden de ideas habrá que distinguir el edema renal del edema producido por otras entidades, y en ese orden de ideas el edema de origen renal es un edema que tiene predominio por la cara, es un edema que será más matutino, y desde el punto de vista semiológico, distinguiéndolo del edema de origen cardiogénico, habitualmente estos pacientes no toleran el decúbito. La hematuria macroscópica, y aquí quiero destacar el hecho de que si tenemos una hematuria macroscópica, no es precisamente en enfermedades glomerulares lo primero que tenemos que pensar. No obstante, hay algunas glomerulopatías que tienen como fenotipo de presentación clínica la hematuria eventualmente macroscópica, como ocurre en el contexto de los pacientes con nefropatías por IgA. Y por supuesto, la presencia de hipertensión arterial. La sintomatología sistémica también será importante, y en ese orden de ideas los síntomas constitucionales, la astenia, la dinamia, la hiporexia, la pérdida de peso, será importante pues que nos aboque a pensar en que eventualmente esas anormalidades glomerulares que está presentando nuestro paciente puedan tener su génesis en una etiología secundaria neoplásica, máxime si tenemos otros elementos en la historia clínica. La evaluación de los ojos también será importante, y en ese sentido pues los hallazgos consistentes con retinopatías diabéticas o hipertensivas nos hará pensar que, bueno, estas entidades pudiesen ser la causa de esos hallazgos glomerulares en nuestro paciente. La córnea verticillata producida en la enfermedad de Fabry por esa acumulación de glucosfingolípidos, el lenticono anterior que se puede producir en la enfermedad de Alport, más allá que no es exclusiva de esta patología, también podemos encontrarla en pacientes con usos crónicos de antimaláricos o de uso crónico pues, de amiodarona. Entonces son distintas las entidades o esas signos de ojo, de la evaluación del ojo, de la evaluación otorrinolaringológica que será importante evaluar. Adicionalmente, la presencia de síntomas cardiovasculares, de dolor torácico que puedan estar en relación a vasculitis o afectación sistémica, en donde pueda haber compromiso a nivel cardíaco, como la granulomatosis más poliangeitis. Asimismo, la presencia de sintomatología pulmonar, la hemoptisis, las hemorragias alveolares que puedan estar en relación a enfermedad antimembrana basal glomerular o a granulomatosis más poliangeitis, la presencia de dolor abdominal, de síndromes malabsortivos que pueden estar hasta el 20% de los casos de los pacientes con granulomatosis más granulomatosis eosinofílica más poliangeitis, el compromiso del sistema nervioso que pues, también puede estar en relación a algunas vasculitis asociadas a ANCA o a pacientes con lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, y por supuesto que las lesiones purpúricas en piel, el compromiso de la piel, que pueda estar en relación tanto a entidades infecciosas como a entidades de carácter autoinmunológico. Por supuesto que la evaluación de santelasmas o la presencia de santelasmas que nos permitan pues, refrendar esos disturbios lipídicos que puedan ocurrir en el contexto de los pacientes con síndrome nefrótico. Sin embargo, hay otros elementos que per se pueden condicionar la aparición de algunas glomerulopatías. La obesidad por sí misma
puede relacionarse con focal y segmentaria, la presencia de diabetes mellitus con nefropatía diabética, el lupus eritematoso sistémico, pues con todo el espectro de presentación clínica que tienen estos pacientes, incluyendo el subgrupo de glomerulonefritis rápidamente progresiva, y por supuesto que también será importante la evaluación de los antecedentes familiares, pues que sugieran que esas eventuales anormalidades pueden estar en relación a un componente familiar. Y otro punto importante supone el hecho de que podemos encontrar algunos hallazgos o anormalidades glomerulares relacionados con algunas entidades de estirpe neoplásico. Y en ese orden de ideas, la enfermedad por cambios mínimos se va a relacionar al linfoma Hodgkin, a leucemias o algunas patologías gastrointestinales o cáncer gastrointestinal, el cáncer pulmonar, renal, algunas leucemias pueden estar en relación a membranoproliferativas, el cáncer renal y el linfoma Hodgkin amiloidosis, y algunos desórdenes linfoproliferativos pueden estar en relación a glomerulopatías inmunotactoides, esta que no es pues tan frecuente. Asimismo, el cáncer pulmonar, renal, puede estar en relación a membranosas, el timoma, a vasculitis asociadas a ANCAS, el cáncer pulmonar y algunos linfomas a nefropatías por IgA y algunos desórdenes mieloproliferativos relacionados con microangiopatías trombóticas. Y la siguiente pregunta que nos debemos plantear es cuál es el síndrome de presentación glomerular que tiene nuestro paciente. En ese orden de ideas, tenemos tres síndromes que de alguna forma van a abocar a esa necesidad de actuar con mayor premura en nuestros pacientes. En ese sentido, tenemos el síndrome nefrótico, el nefrítico, y aquellos pacientes que tienen comportamiento de glomerulonefritis rápidamente progresivo. El síndrome nefrótico pues, digamos, cuadramos en aquellos pacientes que tienen proteinurias en rango nefrótico por encima de 3,5 gramos en 24 horas, hipoalbuminemia, la presencia de edemas, dislipidemia, lipiduria y el especial riesgo de trombosis que tienen estos pacientes por distintas razones, incluyendo no solamente la pérdida de algunos factores anticoagulantes y fibrinolíticos como la antitrombina 3 y el plasminógeno respectivamente, sino también por la síntesis de algunos factores procoagulantes como el factor 5 o el factor 8 de la coagulación. Asimismo, el síndrome nefrítico, que va a estar caracterizado por hematuria, oliguria, insuficiencia renal, hipertensión y grados variables de edema y proteinuria, y el subgrupo de pacientes que probablemente sea el que reviste mayor importancia, por fortuna suponen ser solamente el 2% de los pacientes, y son aquellos pacientes que tienen deterioro rápido de la función renal, hematuria, proteinuria y uremia, que tienen comportamiento de glomerulonefritis rápidamente progresiva, que a la fecha no hay un punto de corte exacto, pero que sí se tiene certeza que puede ocurrir de semanas o a días. Y tenemos esos dos escenarios adicionales que son los pacientes que tienen hematurias asintomáticas. Y estas hematurias pueden ser macro o microscópicas. Habitualmente no va a estar asociada a deterioro de la función renal. Habitualmente no se asocia a hipertensión arterial. Y siempre que tengamos estos pacientes, pues será importante discriminar si estamos enfrente de una hematuria de origen glomerular, esa hematuria no es de origen glomerular. Y para esto podemos apoyarnos en algunos elementos que nos otorgan algunos paraclínicos que podemos tener a la mano como un uroanálisis, en donde podamos apreciar la presencia de cilindros hemáticos o la presencia de acantocitos, o bien podemos apoyarnos en la presencia de dismorfia eritrocitaria. Y el otro escenario es la proteinuria sintomática. Habitualmente son proteinurias en rangos subnefróticos por debajo de 1 gramo, siempre tener especial precaución considerando que estos pacientes con estas proteinurias asintomáticas, así como pueden ser proteinurias funcionales, por ejemplo, también pueden ser las expresiones iniciales de pacientes con otro tipo de glomerulopatías que pueden generar pues, problemas a la postre. Y siempre que tengamos un paciente con proteinuria, pues habrá que plantear el diagnóstico diferencial y en esta identidad recordar que tenemos algunas proteinurias funcionales que pueden estar en relación a ejercicio, a fiebre, o a contextos infecciosos. Podemos tener proteinurias ortostáticas más frecuentes en pacientes jóvenes. Podemos tener proteinurias por rebosamiento, habitualmente relacionadas a acumulación de cadenas ligeras, como ocurre en algunos pacientes con gamapatías monoclonales, o bien podemos tener proteinurias de origen renal, habitualmente asociados pues, a infecciones o a problemas urológicos. Y digamos a la hora de enfrentar a estos pacientes con síndrome nefrótico, como casi en la gran mayoría de los escenarios, lo principal es tratar de excluir etiologías sistémicas como responsables de esos hallazgos glomerulares. Y en ese orden de ideas, estos son algunos de los laboratorios de los cuales podemos echar mano
la presencia o la utilización de hemoglobina glicada, por supuesto que el complemento, los ANAs, anti-DNAs, las serologías infecciosas, incluyendo VIH, serología para hepatitis B, C, la electroforesis de proteína, máxima en pacientes que tengan elementos en el interrogatorio dirigido que nos puedan hacer sospechar pues, de un contexto sistémico y sobre todo pues si son pacientes con edad mayor o igual a 60 años y no olvidar en aquellos pacientes con síndromes nefróticos casi que de manera sistemática la indicación de los anticuerpos antifosfolipasados R, considerando que estos anticuerpos están positivos hasta en el 75% de los casos de los pacientes con nefropatía membranosa, que es una de las glomerulopatías que va a tener como fenotipo de presentación clínica el síndrome nefrótico. Y el complemento nos va de alguna forma a orientar y en ese orden de ideas, si tenemos un paciente con síndrome nefrótico y el complemento está disminuido dentro de las primarias, pensar en membranoproliferativas y dentro de las primarias, si el complemento está normal, entonces pensar en focal y segmentaria, en nefropatía membranosa, en enfermedad por cambios mínimos, que por fortuna, digamos, no es tan frecuente en pacientes adultos, y si el complemento entonces está disminuido dentro de las etiologías secundarias en ese paciente con síndrome nefrótico, pensar en las etiologías infecciosas como responsables de estas anormalidades, el lupus eritematoso sistémico y los pacientes pues, que cursan con vasculitis crioglobulinémica. Y adicionalmente, si el complemento está normal, dentro de la etiología secundaria, entonces pensar, pues, conforme al contexto, en vasculitis asociadas a ANCA o enfermedad por anticuerpo antimembrana basal glomerular. En aquellos pacientes que tienen síndrome nefrítico y que tienen comportamiento rápidamente progresivo, aparte de los laboratorios que mencioné anteriormente, los anticuerpos antimembrana basal glomerular pues van a requerir especial mención, ¿ya? Sobre todo cuando estamos pensando en este escenario para el diagnóstico de enfermedad antimembrana basal glomerular. Y estos son algunos de los mecanismos fisiopatológicos que pueden estar relacionados y pues las entidades, la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular relacionada con enfermedad antimembrana basal glomerular. Podemos tener pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva asociados a complejos inmunes que a su vez pueden estar justificados por entidades como LES o por anticuerpos frente a patógenos específicos, como ocurre en el contexto de las glomerulonefritis postinfecciosas, o por anticuerpos contra antígenos celulares, como ocurre en el contexto de los pacientes con nefropatías por IgA. Y si tenemos pacientes con este comportamiento, algunas entidades autoinmunes, como las vasculitis asociadas a ANCA, pues podrán ser responsables. La tercera pregunta es si tenemos elementos o no clínicos para establecer una correlación clínico-histopatológica. En ese sentido, la enfermedad por cambios mínimos, recordar, hacen síndrome nefrótico y, digamos, va a ser muy raro en adultos y cuando se presenta habitualmente lo hacen en pacientes adultos jóvenes, menos del 10% de estos, digamos, de estos pacientes que cursan con enfermedad por cambio mínimo son adultos. Los pacientes con nefropatía membranosa también pueden cursar con síndrome nefrótico, rara vez hacen compromisos renales. Aquellos pacientes con focal y segmentaria también tienen este fenotipo de presentación clínica. Es un poco más común que hagan daño renal, que hagan hipertensión. Aquellos pacientes con glomerulonefritis membranoproliferativa van a tener como fenotipo de presentación clínica de síndrome nefrítico, va a ser común que hagan daño renal. Recordar que los pacientes con nefropatías por IgA tienen un fenotipo hematúrico, aquellos pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva, extracapilar o con glomerulonefritis proliferativa endocapilar, es más frecuente que hagan síndrome nefrítico y es muy común que hagan deterioro de la función renal. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la utilidad de las imágenes? Y pues estas nos van a permitir evaluar la presencia o no de obstrucciones y por supuesto que evaluar el tamaño renal. Aquellos pacientes, o podemos tener pacientes con glomerulopatías que puedan tener riñones de tamaño normal, y en este caso por la presencia de diabetes mellitus, algunas enfermedades infiltrativas, sobre todo con depósitos amiloides, o la infección por VIH pueden generar glomerulopatías o riñones de tamaño normal. Y por supuesto, aquellos pacientes que tengan adelgazamiento de la cortical, de alguna forma debemos limitar esa posibilidad, sobre todo cuando es inferior a 10 milímetros, de realizar biopsia en estos pacientes pues, por la probabilidad de que encontremos glomérulos esclerosados.
Y la siguiente pregunta es si finalmente, con todo lo que tenemos hasta ahora, hemos llegado y tenemos o no un diagnóstico etiológico y si es así, si es o no, y cuál es la indicación y si tiene o no nuestro paciente indicación de biopsia. Recordar que la biopsia no solamente nos va a dar luces de la etiología, sino que también nos va a hablar de la actividad y de la cronicidad de la patología. Y a aquellos pacientes con anormalidades urinarias menores, es decir, aquellos pacientes de pronto con hematurias asintomáticas o proteinurias inferiores a 500, asintomáticas con función renal conservada, pues son pacientes en los que eventualmente podemos dar un manejo expectante. Y el otro escenario en donde pues limitaremos la relación de la biopsia son aquellos pacientes en donde definitivamente tenemos un diagnóstico que se nota muy claro, por ejemplo, aquellos pacientes diabéticos muy mal controlados que llegan pues con fenotipos de nefrótico, por ejemplo, y en donde pues es muy intuitivo que estas anormalidades glomerulares estén representadas o estén justificadas por ese mal control de estos pacientes y probablemente estos pacientes pues lo que se haga en principio sea el tratamiento de la patología subyacente y conforme a la evolución pues se definirá o no intervenciones adicionales. Hay otros pacientes u otros grupos de pacientes que pueden suponer digamos, algunas dudas. Por ejemplo, aquellos pacientes con glomerulonefritis estreptocócica, en donde ya se inició el tratamiento antibiótico y aún así persisten las anormalidades glomerulares o bien que el paciente pues, no mejore, los pacientes en los cuales podemos considerarlo. Los pacientes con enfermedad antimembrana basal glomerular, en donde tengamos pues hemorragias albolares, comportamientos rápidamente progresivos, más la presencia de anticuerpos, pues definitivamente es muy probable que se trate de esta entidad y probablemente en este escenario las luces que nos dé la biopsia más allá del diagnóstico estriba en esa posibilidad de evaluar la actividad y la cronicidad de la misma. Asimismo, ocurre en el escenario de los pacientes en donde tengamos características sistémicas muy sugestivas de las políticas asociadas a ANCA, que tengamos presencia de estos anticuerpos positivos y que tengamos además pues, documentación de vasculitis en otras zonas. De manera que si tenemos un paciente con hematuria, proteinuria o ambos, pues el abordaje será el siguiente. Lo primero será preguntarnos si realmente esa hematuria que tiene nuestro paciente es de origen glomerular y si definitivamente es así, evaluar si esta hematuria está asociada o no a proteinuria por encima de 500 miligramos, si nuestro paciente tiene o no deterioro de la función renal. Si mi paciente tiene hematuria glomerular y no tiene proteinuria por encima de 500 miligramos sobre decilitro y no tiene deterioro de la función renal, pues probablemente se trate de una hematuria glomerular aislada y a este paciente pues básicamente lo que ocupa es hacerle seguimiento cada 6 a 12 meses y será importante vigilar que no hayan aumentos inusitados de la proteinuria o que no hayan deterioro de la función renal, momento en el cual sería oportuno derivarlo a nefrología. Y en este orden de ideas, en estos pacientes con hematuria de origen glomerular aislada, plantear los diagnósticos diferenciales de nefropatía por enfermedad de membrana basal delgada, de síndrome de Alport o de nefropatía por IgA. Si por el contrario tengo ese paciente con hematuria glomerular, pero que adicionalmente tiene ese paciente proteinurias por encima de 500 miligramos con disminución de la función renal, pues lo que ocupa a estos pacientes es, en principio, pues solicitar los estudios en aras de excluir etiologías secundarias y esto lo podemos hacer, pues, o lo vamos a hacer nosotros como médicos internistas y probablemente ese paciente sí requiera ser derivado al servicio de nefrología y conforme al resultado de la inmunofluorescencia, asimismo plantearemos algunos diagnósticos diferenciales. Si tenemos glomerulonefritis con imitadores sin depósitos, plantear el diagnóstico diferencial de glomerulonefritis más poliangeitis y el resto pues, de vasculitis asociadas a ANCA o bien microangiopatías trombóticas conforme al contexto. Si nos refieren desde el punto de vista de la inmunofluorescencia glomerulonefritis con depósitos lineales, pues plantear la posibilidad de que se trate de enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular o esta glomerulonefritis fibrilar, que tampoco es tan frecuente, o bien si desde la inmunistoquímica nos reportan glomerulonefritis con depósitos granulares, pensar pues en que se pueda tratar de un LES, de una nefropatía por IgA, algunas glomerulonefritis asociadas pues a algunas infecciones o bien postestreptocócica, por ejemplo. Si por el contrario, mi paciente lo que tiene es proteinuria,
lo que debo evaluar es si esa proteinuria es a expensas de albúmina o no. Si no es a expensas de albúmina, pues a ese paciente lo que ocupa es indicarle una electroforesia de proteínas y unas cadenas libres, considerando porque esta puede ser una posibilidad de acumulación de cadenas libres. Y si la proteinuria en efecto es a predominio de albúmina, entonces toca, si no está esta proteinuria en rango nefrótico, repetir la muestra. Si yo repito la muestra y el paciente ya no tiene proteinuria, pues probablemente se trata de una proteinuria transitoria. Sin embargo, si esa muestra todavía persiste, será importante diferenciar si el paciente es joven o no. Si es un paciente joven, entonces evaluar si esta proteinuria ocurre solo cuando el paciente adopta una postura erguida, y en este caso, si es así, pues probablemente estaremos enfrente a un paciente con proteinuria ortostática. Sin embargo, si no es así, es un paciente entonces con una proteinuria subnefrótica en donde hay que hacerle seguimiento y considerar la evaluación por parte del servicio de nefrología si hay deterioro de la función renal en nuestro paciente. Ahora, si este paciente tiene proteinuria en rango subnefrótico y es un paciente que no es joven, evaluaremos cómo está la tasa de filtrado glomerular. Conforme a esto, entonces, si el paciente tiene tasa de filtrado glomerular deteriorada, pues son pacientes que hay que seguir con biopsias, que hay que seguir, perdón, con el servicio de nefrología, y si definitivamente el paciente tiene tasa de filtrado glomerular, pues también en caso de que haya un aumento inusitado de la proteinuria, pues son pacientes que probablemente van a requerir en algún momento biopsia. Y en este caso, estos pacientes con estas proteinurias subnefróticas, pues plantear el diagnóstico diferencial de focal y segmentaria secundaria, de algunas membranosas leves o en estadios tempranos, algunas enfermedades por depósito y la enfermedad pues, de Fabry. Ahora, si mi paciente sí tiene proteinuria en rango nefrótico, lo primero será establecer si realmente mi paciente tiene, aparte de la proteinuria de rango nefrótico, características que me hagan pensar en que el paciente tiene síndrome nefrótico. Si no es un síndrome nefrótico, es una proteinuria en rango nefrótico, y muy probablemente este paciente va a requerir valoración por nefrología y seguramente en algún momento del seguimiento va a requerir biopsia. Plantear el diferencial también pues, de focal y segmentaria de membranosas tempranas. Y si mi paciente tiene síndrome nefrótico, pues como lo habíamos planteado, a estos pacientes excluirle etiologías secundarias y son pacientes que seguramente van a requerir biopsias. Recordar que las biopsias pues, se deberían pedir con microscopía de luz, que nos van a dar cuenta de la celularidad y si el compromiso es focal o no, o si es focal y si es difuso. La inmunistoquímica, que nos va a hablar de los depósitos de inmunoglobulinas, y la microscopía electrónica, que nos va a hablar de la gravedad, de la estructura de los podocitos. Recordar que el deber ser es que cada muestra lleve de 8 a 10 glomérulos para que permita pues, una interpretación adecuada de las mismas. Y en torno al riesgo cardiovascular, es bien sabido que este va a estar incrementado en algunas glomerulopatías de estirpe secundario. Sin embargo, como se pudo documentar en este registro, que incluye aproximadamente 2.000 biopsias, pues el riesgo cardiovascular también se ve incrementado en algunos pacientes con glomerulopatías primarias indistintamente al nivel de microalbuminuria y a la tasa de filtrado glomerular de los pacientes, y parece ser que está más incrementado en algunas entidades como focal y segmentaria, como membranosa o con enfermedad por cambios mínimos. Y para llevar entonces a la práctica clínica, recordar que la historia clínica sigue siendo un pilar fundamental en la evaluación del paciente con enfermedad glomerular, más allá de que el diagnóstico definitivo pues, nos lo va a dar la biopsia. Recordar que en principio el abordaje diagnóstico del paciente con enfermedad glomerular implica la exclusión de etiologías secundarias. El diagnóstico definitivo de toda enfermedad glomerular va a ser la biopsia, pero recordar que no a todos los pacientes serán subsidiarios de realización de la misma, e idealmente se debería tomar biopsia antes del inicio del tratamiento. Sin embargo, hay unos escenarios, sobre todo aquellos pacientes que tienen comportamiento rápidamente progresivo, en donde muchas veces pues toca tomar algunas conductas terapéuticas, incluso antes de tener la oportunidad de tomarle biopsia a nuestros pacientes. Muchas gracias.